Hola, bienvenido de vuelta al canal y probablemente te ha pasado que cuando estás aprendiendo un lenguaje nuevo, dependiendo en qué etapa estás, tienes que traducir todo porque no entiende nada, si es que es chino, mandarín, tal vez el alfabeto es distinto, alemán, francés, lo que sea. Tienes que traducir todo y te expliquen qué significa y dices, quiero pedir una cerveza, genial, quiero pedir una cerveza en francés, bacán, je veux une bière, top, top, top. Pero llega un punto, es que tienes que empezar a pensar en el lenguaje, que es la idea de tener un segundo cerebro. ¿Y qué pasa? Es que este punto de inflexión que tienes que hacer es dejar de traducir todo lo que lees en el otro lenguaje. Tienes que empezar a pensar en este nuevo idioma. Así que lo importante de esto es que vamos a ver todos los pasos, qué significa tener un segundo cerebro, cuáles son las complicaciones que pasan entre medio, el paso a paso para poder introducirlo, y yo les voy a contar cuál es el método que utilicé para que ustedes también lo puedan utilizar. Así que quédate hasta el final del video. Entonces, tener un segundo cerebro, ¿qué significa? Es que es súper interesante, que puede ser que tú ya estés hablando otro lenguaje y que lo que pasa es que tienes otra personalidad, eres otra persona, ya que al final toda esta información que tú obtienes en este nuevo lenguaje, el vocabulario, la experiencia, están asociadas a cómo tú aprendes las palabras, la situación, qué música estás escuchando, con quién estás hablando, en qué lugar lo aprendiste. Entonces, todo ese aprendizaje va a generar que tu persona cambie cuando tú estás hablando otro idioma. Entonces, por eso la idea es que cuando tenemos este segundo cerebro, cambiamos, tal vez no rotundamente, va a depender netamente de ti y cómo tú aprendiste este lenguaje, pero la idea es generar este segundo cerebro para que desarrollemos esta habilidad de no pensar en nuestro idioma materno, sino que directamente en el lenguaje que queremos aprender. Entonces vamos a partir con los beneficios que es tener un segundo cerebro en otro lenguaje, porque esto puede servirte mucho, como te decía, en varios aspectos. Y el punto número uno va a ser primero en la velocidad de cómo tú vas a hablar. ¿Qué va a pasar? Al principio va a ser complejo porque cuando intentas pensar en este idioma te va a costar hablar, te va a costar encontrar la palabra. Entonces va a pasar que tú pasas del lenguaje, en mi caso español, y después paso a alemán y luego hablo. Entonces ese tiempo de transformación de información en el cerebro tarda mucho. En cambio, cuando tú piensas en alemán y envías, hay un paso que desaparece, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer eso? Es a través de mecanismos de aprendizaje que lo vamos a hacer paso a paso. Luego tenemos el segundo beneficio, que es el tema de un mecanismo de búsqueda. Igual como es Google Search Engine, ¿cierto? Como buscamos palabras en Google, ¿qué va a pasar? Cuando utilizamos cada vez más ciertas palabras, de alguna manera, como si fuera un diccionario, vas a saber dónde están las palabras, vas a encontrar mucho más rápido estas palabras para poder decirlas. Entonces, cuando tú vas practicando, cuando tú vas utilizando y esforzando tu cerebro en decir, quiero buscar esta palabra, ¿cuál era? La encontré, nuevamente, la encontré. Entonces, la siguiente, tercera, cuarta, quinta, sexta vez, va a ser mucho más rápido. Entonces, ¿qué va a ayudar esto, tener este segundo cerebro? Es que vas a tener un diccionario mucho más rápido de busca y vas a poder utilizar estas palabras mucho más rápido. Y el tercer punto también es cómo tú pronuncias las palabras. ¿Qué va a pasar? Porque también cada palabra tiene un sonido asociado. O sea, cuando digo una palabra en francés, chateau, yo tengo en mi cerebro ya casi que está conectado el tema del sonido con la palabra. Y también está la experiencia utilizando esta palabra. Entonces, mientras más utilizo la palabra, más fácil va a ser encontrarla. Y si la puedo encontrar más rápido, la voy a poder decir muchas más veces que si tuviera que buscarla en un diccionario que es mucho más lento. Entonces, la idea es que cada vez que iteramos en buscar la palabra, en decir las palabras, va a salir todo mucho mejor y podemos practicar y mejorar nuestra pronunciación. Y bueno, ciertas complicaciones que uno va a tener en el camino y que las puedo contar un poco es el tema de intentar, ¿cierto? Y que puede pasar en cualquier persona, a pesar de si estás en la situación de este punto de inflexión de tener un segundo cerebro o cuando estás partiendo, es que quieres hablar todo perfecto, ¿cierto? Es decir, todo más rápido. Y puede ser que tengas un cierto miedo al tema de que qué van a decir los otros porque tal vez tengo un acento muy fuerte y voy a pronunciar más o menos las palabras, no entiendo bien la gramática, etc. Y eso, el tema es que
cuando alguien tiene un acento es porque está hablando un segundo idioma. Entonces hay que tener claro de que si tú tienes un acento, está diciendo que ya hablas un idioma. O sea, si yo hablo español y trato de hablar inglés y mi acento es muy muy fuerte, bueno, puedo intentar mejorar mi acento, pero yo siempre voy a tener un acento. Si es que fuese un niño chico que aprende un lenguaje de muy pequeño, tal vez no tener un acento muy fuerte. Pero el tema, si está aprendiendo un lenguaje ya un poco más adulto, igual lo puedes desarrollar, pero vamos a tener este acento. Y el tema es que el acento es algo natural nuestro, porque aprendemos, ¿cierto?, un lenguaje, unos sonidos, porque la musculatura de la lengua, la neuroplasticidad que tenemos, va disminuyendo a medida que crecemos, ¿cierto? Cuando somos pequeños tenemos la neuroplasticidad, que es la capacidad de aprender cosas, en este caso mover la lengua y el movimiento de la boca, son cosas y sonidos que uno lo aprende cuando es chico. Entonces, tal vez no puede decir la palabra perfecta y que está bien. Lo importante es poder comunicarnos con otras personas. Ese es el objetivo del lenguaje, ese es el objetivo de la comunicación. Entonces, si tú puedes plasmar la idea tuya, tal vez no perfecta, porque al principio no va a ser perfecta, vamos a tener errores, pero no importa, tenemos que equivocarnos para poder aprender. El otro problema, ¿cierto?, que vamos a tener en el camino es el dolor de cabeza, porque a veces y al inicio no entendemos todo. Entonces, de 100 palabras que llegan a nuestra cabeza, tal vez entendemos 20, 25, y lo otro es puro ruido y son mezclas de sonidos que no entendemos. Y eso ya va a pasar en el periodo de aprendizaje. Tal vez te hable en la cabeza, pero es parte de tu cabeza, está escuchando cosas que nunca ha escuchado en su vida. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para que no duela tanto? Tenemos que ir aprendiendo y tratar de desglosar, porque al final a lo que me pasaba es que se escuchaba una frase de un francés o de un alemán, era como un ruido. Y es como, ¿qué es esto? Pero lo que pasaba es que de a poquito se encendían ciertas luces. Entonces, entendí esta palabra porque ya la conozco. Pum, aparecía después otra luz. Esta palabra la aprendí ayer y la entiendo. Entonces, de a poco, este ruido que tú tienes, de a poquito va a ir disminuyendo. Y el ruido va a bajar y estas luces van a aumentar. Así que de a poquito va a pasar, siendo constante con hábitos atómicos, vas a aumentar la cantidad de luz y va a disminuir estos sonidos, este ruido que no entiendes. Y otra parte importante que al final es el problema más grande, que es poder separar los cerebros. Y eso lo vamos a hacer a partir del método que te voy a contar al final, porque sé que es complejo cuando estás hablando en tu idioma materno y pasar al segundo idioma. Cuesta mucho porque no tienes mucho vocabulario, la gramática no tienes muy clara, pero es un proceso que tenemos que realizar para poder transformarnos en este segundo cerebro, esta segunda personalidad que vamos a obtener a través de la práctica, a través de la paciencia, a través de ser constantes con nuestro estudio. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos para poder tener este cerebro? Este nuevo cerebro, cerebro 2, cerebro 3, dependiendo de cuántos lenguajes ya puedes hablar, vamos a crear este cerebro paso a paso. Entonces, el primer paso es entender dónde estamos, cuál es mi nivel de este segundo lenguaje, tercer lenguaje. Para poder, como les contaba, va a haber un periodo en que tú no vas a entender nada. Entonces, traducir ciertas cosas es importante, porque si no entiendes nada, ¿cómo vas a aprender? Tienes que entender las frases y todo. Entonces, debemos tener cierto nivel básico, aprender los verbos que más utilizas, las palabras más claves que utilizas en tu día a día. Y a partir de eso ya podemos ir desarrollando esta estructura para cambiar nuestro cerebro. Entonces, va a depender en tu estado. Yo recomiendo, cuando quieres hacer este salto, ya tenés que tener un poco de conocimiento en tu cabeza del lenguaje, verbos típicos, la gramática más básica. Entonces sería hablar un poco del presente, un poco del futuro y un poco del pasado. Básico, entender cómo funciona, porque en el caso del alemán la gramática es súper compleja. Cuando haces una frase con dos verbos, si quieres justificar algo, weil, tenés que cambiar los verbos al final. Entonces, entender que ciertas cosas están. Tal vez todavía no sabes utilizarlas, pero tener conciencia de que la gramática es distinta. Como en el video anterior, alguien, no me acuerdo cuál fue la persona, que hablaba de que el alfabeto, ¿cierto?, en japonés también es distinto. Entonces, tenés que entender cómo funciona el alfabeto, la pronunciación de estos símbolos
Si no me equivoco, el japonés es muy parecido al español, A, E, I, O, U, los sonidos, si no me equivoco. Pero la idea es tener cierto conocimiento básico del lenguaje antes de generar este cambio. Entonces, teniendo ya esta base, esta estructura que te puede ayudar a seguir avanzando, tenés que tener en cuenta cuáles son las cosas que tú tienes. Porque hablamos de dónde estás y ahora qué es lo que tú tienes. Ahora actualmente internet, computador, teléfono, handy, phone, están en todos lados. Entonces internet es accesible para la mayoría de las personas. Si estás viendo este video es porque tenés internet, así que perfecto. Pero puede ser que te guste leer, ¿cierto? Puede ser que también te guste escuchar podcasts, que te guste ver películas, te guste escuchar la radio, etc. Entonces entender cuál es el abanico de cosas que tú tienes para que tú puedas practicar tu lenguaje. Luego de teniendo claro, ¿cierto?, estas partes de dónde estás, qué es lo que tú tienes, según el libro de Ali Abdaal, y que yo en verdad estoy de acuerdo en esto, tienes que disfrutar este proceso. Entonces tienes que ver dentro del abanico de las cosas que hay, cuáles son las cosas que más te dan felicidad, que lo pasas bien, que disfrutas lo que estás haciendo. O sea, no todo va a ser arcoíris porque hay momentos que son difíciles y que no te entra una palabra, no te entra la frase, no te entra el verbo, no puedes practicarlo, te cuesta, es parte del aprendizaje. Pero la idea es que podamos realizarlos tal vez en ambientes que a ti te interesen. Entonces, si a ti te gusta nuevamente escuchar podcasts de fútbol, tal vez puedes escuchar podcasts de fútbol de las cosas que te gustan. Puede ser que te gusta escuchar música, busca música que te guste y puedes también de vez en cuando leer los lyrics, ¿cierto? Las letras de las canciones. ¿Te gustan libros de la parte romántica o de acción? Puedes buscar un libro que sea de introducción para poder aprender este lenguaje. Yo no soy muy fan del típico libro de A1, A2, B1, B2 o lo que sea, porque en verdad no lo encuentro tan interesante, lo encuentro súper fome, súper estructurado, sentarse y tener que te entre a la fuerza. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer que sea más interesante? Es que te entre en un camino, en un puente, en ambientes que sean interesantes para ti. Entonces va a facilitar que tú puedas impregnar esta información, porque la vas a disfrutar mucho más que leyendo un libro que en verdad no te da mucho sentido y que, bueno, si te gusta, genial, nuevamente, va a depender de lo que te gusta, pero yo soy más fan, ¿cierto?, de aprender haciendo cosas que a mí me gustan. Entonces ahora llegamos al punto importante, que es el método de cómo poder implementar y poder ir desarrollando este cerebro. Entonces vamos a partir con el primer punto, que es Time Blocking Active. Entonces vamos a bloquear un periodo de tiempo que al principio la idea es que sea poco. Recuerden el tema de los hábitos atómicos, tenemos que partir de a poco, porque si partimos muy fuerte es muy poco probable que podamos absorber y tener este hábito a largo plazo, porque un lenguaje no lo vas a aprender de un día para otro, no lo vas a aprender de una semana para otra. Si lo haces, en verdad te felicito, porque a mí, yo no lo he hecho en meses, pero en semanas es muy difícil. Entonces la idea es poder tener un hábito y un trabajo que realicemos constantemente. Perfecto, entonces, ¿qué significa este Time Blocking Active? Lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar una cantidad de tiempo. Por ejemplo, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Los puedes ir escalando progresivamente, pero la idea es que en estos 2 minutos hagas todo lo posible para decir y pensar en el idioma. Por ejemplo, estás en el baño y quieres lavarte los dientes. Dices, ya, ahora estoy en el baño, me quiero lavar los dientes. Y te lavas los dientes y tratas de pensar, tal vez esto ya un poco mindfulness, la idea es no pensar y lavarte los dientes al mismo tiempo, pero la idea sería, si estás lavando los dientes, trata de contar las cosas que has hecho. ¿Qué hora es? ¿Qué vas a hacer hoy día? Si te vas a juntar con una persona. Si vas a hacer deporte, te recomiendo hacer deporte porque es súper importante para tu salud y también para tu cerebro. ¿A qué hora vas a volver a tu casa? Si tienes que trabajar o no. Trata de utilizar este tiempo para que tu cerebro esté en el idioma. Va a ser un trabajo mental activo. 5 minutos intensos de pensamiento en el lenguaje. Si te cuesta, intenta lo más básico que puedas pensar o decir. Pero haz el esfuerzo de pensar en el idioma 100% en este periodo de tiempo. Después vamos a hacer un time blocking, pero más pasivo. Entonces, ¿qué significa este time blocking pasivo? Es que ya no vamos a tener que generar información, sino que vamos
absorber información, vamos a recibir información. ¿Qué va a significar eso? Es que vamos a escuchar un podcast. Puede ser que no entiendas todo y puede ser, y yo creo que es más fácil al principio, encontrar un podcast que sea de aprendizaje de lenguaje y que sea un diálogo entre personas. Bueno, a mí me gusta por lo menos que se llama Easy German, que me encanta el podcast, también tienen video de YouTube que también lo recomiendo para alemán. Y la idea sería que tú escuches. Imagina estás trabajando o vas en un bus o vas a viajar. Coloca los audífonos, colócalo en tu computador, en tu teléfono, donde sea y escucha. Escucha. Radio, escucha. Música, escucha. Ve películas con subtítulos en el idioma de la película, que la idea es que sea del lenguaje que estés estudiando, si es francés, que las películas francesas me encantan porque son súper bonitas, son románticas. Y ahí puedes aprender el lenguaje. Tal vez no vas a aprender todo, pero este es pasivo. La idea es que tu cerebro empiece a obtener información en este nuevo lenguaje. Y la idea es que tú lo quieres, ya perfecto, hoy día voy a escuchar 3 podcasts de Easy German. Voy a ver una película a la tarde para poder aprender este nuevo idioma. Intenta bloquear periodos porque la idea es que tú realices estas tareas de manera constante. Si quieres aprender una aplicación que ya sería más activo, eso lo vamos a hablar. El tercer paso del método es poder establecer periodos para que tú puedas entrenar tu cerebro de manera activa y de manera pasiva. Y el tercer step de este método va a ser uno que es pasivo-activo. ¿Qué significa eso? Es que tú vas a retener información, vas a recibir información y tú después vas a generar información. Que esta también es la parte de aprendizaje, que debe ser un poco más grande en relación con el pasivo. El activo va a ser muy pequeño, el pasivo debe ser, ponle que tienes un 100% de tiempo. El activo debe ser 5-10%, el pasivo un 30-40% y el resto debe ser un activo pasivo o pasivo activo. ¿Qué significa eso? Que es utilizando el método que yo utilizo para aprender un nuevo lenguaje. Les voy a colocar el video acá que explica cuál fue la estructura que utilicé para aprender un lenguaje. Entonces, ¿y qué significa eso? Que bueno, lo pueden ver en más detalle. Es que tú vas a estudiar una película, vas a estudiar un video, vas a estudiar una canción, paso a paso. ¿Qué significa eso? También encontré el ejemplo de How I Met Your Mother, de Cyprien. También voy a colocar los links de estos videos, canales que me sirvieron mucho. El tema de Nico Zweig en alemán. Y lo que hice es que yo estudiaba cada minuto de la serie, película, etc. Yo tenía que escribir lo que no entendía. Y volvía nuevamente para poder estudiar estas palabras, estudiar las frases. Y repetía. Y lo que hacía es que encontrar una película que me gustaba, que me interesaba. O sea, si no me interesa, va a ser difícil que yo siga realizando esta tarea. Porque a mí me gustaba How I Met Your Mother, me encantaba la serie. Me encantó el tema de Nico Zweig porque es una forma más didáctica de aprender. Y lo bueno es que esa película es que parte desde lo más básico a lo más complejo. Entonces hay una curva de aprendizaje que es mucho más ligera. Entonces con esta estructura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender primero 2 minutos. Ve la serie con subtítulos, aprende cada palabra de esos 2 minutos. Y vuelve a escucharlo, y vuelve a escucharlo, y vuelve a escucharlo. Y tienes que ser capaz de entender todo lo que dice. Eso es complejo porque hay verbos, hay frases, y a medida que va avanzando la película, o en este caso Nico Zweig, la dificultad, hay slangs y pequeñas cosas que van cambiando. Pero lo importante es que va a haber una parte que es pasiva y que tú escuchas, vas a retener información en lo posible, y después en la parte activa que es de aprendizaje. Pum, escribo. Vamos a tener un input, vamos a tener nuestra caja negra que va a ser el tema de aprendizaje, y vamos a tener un output, que es las palabras nuevas que vamos a tener que aprender y ir repitiendo a medida que avanza el video, película, podcast o lo que sea. Entonces, teniendo este método, vamos a tener la parte pasiva, la parte activa y la parte pasiva-activa, que va a ser más activo en términos de aprendizaje. Entonces, ya teniendo el tema de qué es un segundo cerebro, ¿cierto? El tema de cómo funciona, cuáles son las ventajas, cuál es lo complejo, de dónde estamos, qué es lo que tenemos y un método para poder implementar este cambio de switch en tu cerebro. Algo importante y que lo recalco en todos los videos, que esto es más allá de un lenguaje, es que tienes que tener un objetivo. Tienes que tener claro qué quieres aprender, cómo lo vas a aprender, cuándo y cuál es la fecha de término. Entonces, tienes que entender
que colocar un objetivo que lo puedas visualizar te va a ayudar a lograr este objetivo, te va a ayudar a entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué me estoy esforzando en aprender un lenguaje. Imaginemos, siempre ha sido mi sueño en hacer un viaje a Japón, que la verdad es que mi nombre es Gonzalo Yokota y Yokota es japonés, y algún día me gustaría poder viajar a Japón y hablar un poco japonés y poder realizar una conversación de 5 minutos tal vez con un japonés. Para mí sería un objetivo. Cuando yo viaje a Japón, quiero tener 5 minutos de conversación con un japonés. La idea es que tú ya tengas un boleto o un ticket de avión fijo, así tienes una fecha de término y vas a poder medir si es que cumpliste o no tu objetivo. Porque va a ser cuándo es el viaje, vas a tener un periodo de tiempo en Japón y vas a tener que generar alguna conversación con el mesero, alguien en la calle, la persona que te arriende, el recepcionista, por ejemplo, lo que sea. Pero tener una conversación definida con alguien del lugar. Y luego de este objetivo, tienes que ser constante con tu aprendizaje. Si no eres constante, por eso le enfatizo el tema, partan, ¿cierto?, con estos pequeños 5 minutos de manera activa, después pueden ir aumentando, pero la idea es que tengan este hábito. El tema de los hábitos atómicos lo voy a también colocar el video acá, porque la idea va más allá de aprender lenguajes, sino que es la capacidad de aprender, la capacidad de tener cosas, hábitos que puedes sacar o agregar en tu vida. Y con eso en verdad podemos aprender muchas cosas y entender cómo funciona el ciclo para poder agregar o eliminar cosas en nuestra vida. Los invito a no solamente pensar en el tema del lenguaje y el tema del segundo cerebro, sino que tener la capacidad de aprender. Sea cual sea tu edad, sea cual sea el momento en que tú estás, tú eres capaz de más de lo que tú crees. A veces no confiamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, pero te aseguro que eres mucho más capaz de lo que tú crees. No coloques esa muralla, porque esa muralla, la más grande, somos nosotros. Así que saquemos esa muralla, confiemos en nosotros, visualicemos la persona que queremos ser y vamos a aprender el lenguaje. Así que vamos con todo. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse, coloquen un like, compártanlo. Si alguien está en este proceso de desarrollo de cerebro, que también es súper complejo, compártele este video. Si tú estás también en este proceso, cuéntame cuáles han sido tus dificultades, cómo lo lograste para desarrollar este cambio, porque la idea, esto es mi estructura y cómo yo lo utilicé. Pero como dice una frase típica, caminante no hay camino, se hace caminar al andar. Son métodos, estructuras que a mí me funcionaron y que la idea es que cada persona es distinta. Entonces, cómo uno puede moldear esta estructura para que tú lo puedas utilizar. Y espero que te sirva. Así que espero verte en el siguiente video y sigue poniéndole en el estudio del lenguaje, porque el lenguaje te abre un mundo y podemos conectar más culturas. Chao, chao.